Fe que agrada a Dios. ¿Cómo se llama? Fe que agrada a Dios. Sin duda alguna, cuando hablamos de la fe, nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes que la fe no es algo que proviene de nosotros mismos o del ser humano. Tampoco es algo místico, ni mucho menos es una varita mágica que nos concede todo lo que decimos o todo lo que deseamos pedirle a Dios. La fe no es así. Hay doctrinas, hay iglesias o círculos religiosos que creen que la fe es como la varita de Harry Potter, que todo lo que pidan pues Dios se lo tiene que dar sí o sí. Pero nosotros somos una iglesia madura, una iglesia que ha conocido el poder de Dios y sabemos que Él es soberano por encima de todas las cosas. Nosotros no omitimos que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son siempre nuestros caminos, porque su profundidad de la sabiduría de Dios, su excelente poder, su magnificencia, todo lo que rodea a Dios, es tal vez incomprensible para nosotros. Lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Él se ha dejado revelar de sí mismo para nosotros. Aunque hayan muchos teólogos hoy en la actualidad que sin ser cristianos devoran los libros, las historias, pergaminos y profundizan en el conocimiento teológico de Dios, esto no es simplemente por estudiar libros, Biblia o decir estoy estudiando a Dios. No, nuestra relación con Dios no es algo solamente de conocimiento, sino que es algo de experiencia. Es algo de esencia que podemos nosotros disfrutar, o no sé cuántos de los que estamos aquí han sentido la presencia de Dios. El motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración es que conocemos al Dios de la Biblia, que lo sentimos. Hemos tenido la experiencia incluso de hablar en otras lenguas. Hemos sido portadores de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de fe, iglesia, he escuchado mucha gente en el ámbito secular diciéndole a otra persona, tenga fe, que todo saldrá bien. También he escuchado este término, piense positivo y verás que las cosas le van a salir. Póngale fe y las cosas pasarán. Y esto es algo muy real en nuestro medio, que si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted tiene fe? La gente le va a decir sí. Y aunque el principio no es malo pensar positivamente, la fe en sí sola no sirve. Creer en nada dará como resultado nada. Incluso hay muchos cristianos que creen que es la fe la que mueve montañas en sí sola. Pero si miramos bien el texto de Marcos 11, 22, 23, dice así, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y una vez que él dice eso, luego dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyéndole será hecho. Pero el principio no es tengo fe, sino en quién tienes tu fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? La gente de afuera tiene una fe natural, la misma fe que lo hace cruzar cuando el semáforo está en verde. Pero nuestra fe no es humana, nuestra fe no es natural. Nuestra fe proviene del Dios del cielo. Y hay una diferencia, iglesia, en esta tarde entre creer en Dios y otra muy diferente entre creerle a ese Dios. No basta solo con creer que existe Dios o tener el conocimiento mental que hay un solo Dios. Si esto fuera así, entonces los demonios también serían salvos y serían hermanos nuestros, ya que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que entonces ellos son hermanos nuestros por creer, por tener el conocimiento de que existe Dios y que hay un solo Dios. ¿Usted sabe que hay un solo Dios? Estoy predicando en una iglesia del nombre, ¿cierto? Adoramos un solo Dios. Si usted sabe, hermano, y cree que hay un solo Dios, pero sigues viviendo en pecado, usted viene a ser como otro demonio más, que sabe Biblia, nada más. Es que una cosa es conocer teológicamente de Dios y otra muy distinta es conocer íntimamente a Dios. Y yo quiero conocer íntimamente. Yo no sé si usted puede aplaudirle esta tarde. ¿Alguien le ha conocido? ¿Alguien con experiencias le ha sentido?
Hermano José, ¿y cómo logramos esto? Pues a través de la fe que proviene de Dios. Efesios 2, el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe en sus propias obras. Así que todos los que estamos aquí, nadie puede decir: yo llegué a la iglesia porque yo busqué a Dios. No. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es como recibimos el don de Dios. Todos en algún punto de nuestras vidas escuchamos el mensaje de salvación, tal vez desde un púlpito, tal vez desde un culto en la calle, o alguien nos habló de este maravilloso mensaje. Y Dios, escúcheme bien, Dios fue el que abrió nuestro corazón y nuestro entendimiento y pudimos creer. No fue porque usted vino por su capacidad de entender las escrituras a primera vez. No, fue porque Él abrió nuestro corazón. Mire, en Hechos 16:14 nos habla de una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Taitira, y era temerosa de Dios y estaba oyendo a Pablo predicar. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue tanto así que ella entonces creyó, se bautizó ella y toda su familia. Pero no fue por la inteligencia de Lidia, fue porque Dios le abrió el corazón y le reveló el evangelio. ¿Cuántos hemos estado aquí por el evangelio que Él nos reveló? Aleluya. En este primer nivel, y quiero dividir esto en secciones de fe. El primer nivel de fe es aquí donde comenzamos a dar nuestros primeros pasos en Dios. Es en este punto donde nuestra fe dada por Dios nos convence de que somos pecadores y que necesitamos venir a Dios en arrepentimiento y entregarle nuestra vida por completo. Esa fe que comienza a germinar en nosotros como un don de Dios por el oír la palabra de Dios. Es ahí cuando Dios comienza a hacer su obra salvadora en cada uno de nosotros por medio de oír la voz de Dios. Por eso es tan poderoso estar aquí predicando la palabra de Dios, porque mientras yo la predico, si usted está escuchando, Dios le abre su corazón y le abre su entendimiento para que usted reciba el mensaje de Dios. Es tan poderoso la palabra de Dios. Nunca dice que es el predicador, sino que es ella la que es más cortante, la que penetra hasta lo profundo y hace lo que tiene que hacer. Nunca será la gloria para un predicador. La gloria siempre será para aquel que es el verbo hecho carne, aquel cuyas palabras nunca pasarán, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Alabado el nombre de Jesús. Es en este punto entonces donde nuestra fe nos convence. Es aquí donde comienza la obra de Dios a través del don llamado fe. Dejamos las costumbres pasadas y renunciamos al estilo de vida que llevábamos. Nos bautizamos en su nombre. ¿Alguien aquí es bautizado? Nos bautizamos en su nombre. ¿Para qué? Porque creemos que solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Nacemos de nuevo y somos como un recién nacido con hambre de la leche espiritual, que es su palabra, la cual nos da los nutrientes necesarios para que nuestros sentidos espirituales se desarrollen y nuestra fe siga en proceso de crecimiento. Alguien da gloria a Dios. En este primer nivel de fe, probablemente sí se cometerán errores. El infante o el creyente espiritual estará dando sus primeros pasos de fe y estará iniciando su proceso de conocer a Dios. Y aunque esta temporada es solo el punto de partida del desarrollo de su fe, esta temporada, hermanos, es aquí donde el creyente vivirá en el primer amor con Dios. Es en este nivel de fe inicialmente donde será la luna de miel con Dios, el creyente y el Señor Jesucristo. Será una temporada preciosa donde el creyente vivirá postrado todo el tiempo y buscará cualquier pretexto para estar adorando, alabando, orando a su Dios.
No sé si a usted se le olvidó, pero yo me acuerdo mis primeros días de recién nacido. Yo quería solamente estar en los brazos de mi padre. Es aquí donde el creyente comenzará a soñar en servirle a Dios. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé, varias veces he contado el testimonio. Y cuando me bauticé y pasé ahí al domingo en la tarde y pasaron los 20 que se bautizaron y yo era el menor de todos. Uno había estado en la cárcel, otro había sido prostituta, otro era sicario, otro, y les pasaban el micrófono para que testificaran su testimonio y ellos lloraban y decían lo malo que fueron. Y yo allá estaba pensando, ¿y yo qué he hecho malo? Lo único que es que no lavo los platos a mi mamá. Pero no sé si eso es un pecado. Y no me sentía tan malo como ellos. Pero a través de los años de conocer a Dios, me sentí tan vil. Aunque no haya matado a nadie, aunque no haya probado mundo, me di cuenta por la fe que Él me dio que yo necesitaba todos los días de su misericordia, de su perdón, de su gracia. Porque no es por vuestras obras para que nadie se gloríe, es por vuestra fe, es por el don de Dios. Y soñaba entonces con predicar algún día. Cogía los juguetes a mis 13 años y los ponía ahí mientras mamá se iba al trabajo a lavar casas y a planchar ropa de la gente. Yo cogía la tortuga ninja, el Superman y el Batman que tenía y les comenzaba a predicar. Y hablaban en lenguas, hermano, no crea. Y yo comenzaba a servir a Dios por mi fe. Esa fe que es el don de Dios, ese primer amor, ese primer impacto que me causó Dios en mi vida, produjo entonces que se despertaran mis sueños en Dios. Porque déjeme decirle, jóvenes, los sueños en Dios sí se cumplen. Este es el tiempo, hermanos, más hermoso. Aquí no se necesita tener mucha fe para mover montañas. Aquí lo único que se necesita es amar a Dios y desear su presencia con todo el alma. Aquí usted no necesita saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Usted lo único que necesita creer y saber es que Él murió por usted y que usted tiene que estar agradecido con Él. A ver, yo quiero preguntarle a alguien, ¿usted sabe cómo funciona esa bombilla de luz? ¿Usted sabe hacer en su casa una bombilla de luz? ¿O cuántos Isaac Newton hay aquí? Usted no tiene que saber cuántos negativos y positivos tiene, ni cablecitos tiene. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es la luz. Usted lo que necesita es hundir el switch y la luz se prende. Así es el evangelio. Usted no necesita saber mucho. Usted necesita solo creer que Él es la luz y que usted necesita de su luz. Pero en este inicio de la fe hay muchos también que por el contrario se quedaron estancados. Ahora vamos a voltear la moneda. Con este principio básico de la fe, se quedaron conformes. Ya me bauticé, vengo a los cultos, canto y eso es todo. Pareciera de que cambiaron, fue de religión. Muchos llevan años con una fe estancada. A duras penas les alcanza la fe para perseverar en el evangelio. Cualquier vientico los tumba. Cualquier problemita los saca de la iglesia. Pareciera que su fe no está puesta en Jesús, sino en el pastor, sino en fulanito o en fulanita. Parece que su fe está solamente fundamentada en sus propios sentimientos. Me siento mal, no tengo fe. Me siento bien, creo a Dios. Si me enfermo, corro a la aspirina. Si me ofenden, me pierdo de la iglesia. Si los coros no me gustan, no alabo ni adoro a Dios. Eso no es una fe verdadera. No es una fe que agrada a Dios. Eso es religión. Eso es inmadurez espiritual. Eso son niñerías de un cristiano recién nacido. Que dice Santiago, si también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero si alguno dijere, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, tu forma de vivir, de hablar, de pensar, hablan de qué nivel de fe tienes. Muchos solamente dijeron, bueno, Señor me salvó, estoy yendo a una iglesia, muy bonita la iglesia, estoy cantando, me quité los pantalones y ahora uso faldas, dicen algunas, y pues ya, pues la única provisión es que no me puedo cortar el pelo ni poner cosas. Eso no es fe. Eso no es fe. Esa no es la fe que agrada a Dios. No, aquí nadie está obligado. Hermano, una vez me preguntaba, hermano, ¿es pecado si yo de vez en cuando tomo alcohol? Yo le dije, ¿dónde bautizó usted?
Por eso es tan importante que antes de que alguien se bautice, escuche y escuche la palabra de Dios. Porque es por medio de ella que su fe va a nacer, su fe va a crecer. Dios le va a dar esa semillita y usted tiene que comenzar a creer lo que Dios va a hacer en su vida. Vamos al segundo nivel de fe y a este le quiero llamar desafíos de fe del creyente. Usted recuerda lo que hablamos la prédica pasada. El Señor nos hablaba de la mujer del flujo de sangre que por su fe obtuvo su milagro de una manera instantánea. Y recuerda usted que en esa historia pasaron dos milagros, dos historias, dos necesidades: la mujer del flujo y Jairo. Mi hija está agonizando en casa. Ven, Señor, ven a la casa, pon tus manos sobre mi hija. Y estoy seguro que si tú vienes, caminamos unas 3-5 millas, vienes a mi casa, pones tus manitos, Señor, en mi hija, ella va a ser sana. Eso es un nivel de fe. Y Jairo creía que Jesús tenía que hacer mucho para que su hija sea sana. Pero mientras iba toda esa multitud, los chismosos iban camino a ver un milagro, ya estaba ocurriendo uno. Había una mujer que lo tocó y sin pedirle permiso, el poder de Dios salió y curó a una mujer de inmediato. Es que la fe no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Él sabe cuando alguien lo toca con fe y cuando alguien lo empuja nomás. Y yo quiero ser de los que tocan a Dios con fe. Yo quiero ser de los que estamos en el culto con fe, no porque no hay nada que hacer. Yo quiero de los que alaban a Dios creyendo lo que dicen y no porque me aprendí el coro. Hay una diferencia en creer y no creer, y yo prefiero ser de los que creemos en el Dios de la Biblia. La mujer del flujo obtuvo su milagro instantáneamente por su fe. Pero en ese momento llegan los mensajeros, le dan la noticia a Jairo: tu hija ya se murió. Y entró el temor, porque el Señor se le acerca, escuchó lo que le estaban diciendo y le dice: Jairo, no temas, solo cree. Porque el temor y la fe no se mezclan. Aquí vemos que aunque ambos recibieron su milagro, en uno vemos como el poder de Dios salió sin él darse cuenta, por decirlo así, cuando ella toca el manto. En cambio, con Jairo vemos como Dios le ayuda a mantener su fe en medio de su temor para que recibiera su milagro, y le dice: no temas, solo cree. En esta escuelita que probablemente usted y yo estamos, es en este segundo nivel donde vamos a comenzar a experimentar desafíos de fe. Yo no sé si aquí hay madres que tienen hijos apartados, hijos en la cárcel, esposos que no quieren nada con Dios, enfermedades incurables y tantas cosas que vamos a tener que atravesar en la vida, donde algunos serán como Jairo: Señor, me cuesta. Y el Señor te dice: no temas, solo cree. Ven a los cultos, sigue alimentándote de la palabra, no dejes de ayunar, no dejes. Y el Señor nos está hablando constantemente para aquellos débiles en la fe que necesitan que el Señor les diga: no temas, solo cree. Pero también hay otros que han sido procesados, se han sufrido por mucho tiempo y están esperando solo el momento de tocar el manto del Señor, porque están seguros que van a recibir un milagro. Entonces es aquí, en los desafíos de fe, donde encontramos dos tipos de creyentes: aquellos débiles en la fe y aquellos que tienen mucha fe. Es aquí muchos, según su necesidad y fe, tendrán experiencias con Dios de manera personal y diferente. Es en este segundo nivel en donde nos daremos cuenta si nuestra fe es poca o grande. Alabado el nombre de Jesús. Es aquí, hermanos, donde Dios nos dará clases de cómo confiar en Él. En varias ocasiones Jesús le dijo a los discípulos: hombres de poca fe. Y la palabra poca fe viene del griego oligopictos y significa falta de confianza y dificultad en creer, o sea, hacer doble ánimo. Mateo 17:14 dice que un hombre vino a los discípulos que estaban en campaña evangelística, y el Señor no estaba porque estaba en el monte y se transfiguró y ahí al presente de sus 3 discípulos más cercanos. Y cuando el Señor bajaba, estaban 9 de ellos, uno recogiendo la ofrenda, otro tocando el piano, qué sé yo, pero estaban en culto. Y un hombre llegó con un hijo que era lunático,
que tenía problemas mentales y padecía mucho, porque muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, Señor, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Si hay algo que Dios no soporta, ¿sabe qué es? La incredulidad. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y escuche esto: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, le dijeron, pues le llamamos aparte porque qué pena, ¿qué nos va a decir la gente? Llamémosle aparte. Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos liberar a ese demonio? ¿Y qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Y es en este nivel donde muchos se van a estrellar, donde muchos van a decir: enséñame entonces, Señor, a tener fe. Enséñame entonces, Señor, a creer en una dimensión que yo pueda ver el milagro hecho realidad. Usted recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían una fe procesada. Era una fe madura. La fe de ellos no estaba condicionada a las circunstancias que los rodeaban. Ellos no estaban diciendo: nosotros declaramos no recibir un no por respuesta. No, ellos no estaban orando así. Oh, sí, rey, pues Dios no nos va a dejar entrar a ese horno de fuego. No, ellos no estaban orando así. La fe de ellos era de otro nivel. ¿Sabes qué dijeron ellos? Sepa ciertísimamente, oh rey Nabucodonosor, que Dios nos puede librar del horno de fuego que tú has preparado para nosotros. Mas si Él no nos libra, no nos vamos a doblegar ante esa estatua. Wow. Fue del tercer nivel. La fe de ellos era firme en medio de la prueba. Realmente la fe de ellos probada con fuego físico. Como dice Pedro, lo que pasa es que Pedro está hablando espiritualmente, pero ellos literalmente, hermano Octavio, los metieron. Ellos no dijeron: Señor, ¿qué pasa? Señor, tú dijiste. No. Este nivel de fe me enseña a mí que aunque yo tenga mucha fe, escúcheme lo que le voy a decir: mi amor por Dios debe ser más grande que mi fe en Dios. Y se lo voy a demostrar. Ellos estaban dispuestos a serle fiel a Dios sin importar si morían. Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Obre a mi favor o no obre a mi favor, Él es Dios de mi vida. He conocido ministros, pastores que fueron wow en sus ministerios, con unción, con algo especial de parte de Dios, y hoy día están apartados, destruyeron sus familias. ¿Por qué? Porque Dios no me sanó un hijo, hermano. Lloraba por otros y se sanaban, y cuando oré por mi hijo, Dios no los sanó y se apartaron. O sea que su fe fracasó, pero su amor también por Dios. Y esto, hermanos, es muy interesante. El amor hacia Dios tiene que ser más grande que la fe. ¿Acaso lo dice la palabra de Dios? Que si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente y mayor de estos tres es el amor. Dele un aplauso a Dios. Esto nos habla de una fe que no demanda mi voluntad, sino una que se sujeta a la perfecta voluntad de Dios. Una verdadera fe es aquella que cree ciegamente en Dios y lo entrega todo a Él, por difícil que sea, sabiendo que Él es soberano y que su voluntad es perfecta. Recuerda las palabras del leproso. De repente vino un hombre con lepra y se le acercó y se arrodilló delante del Señor y le dijo: mire, esto es fe del tercer nivel. ¿Y sabe qué le dijo el leproso?
te ordeno que me sanes si eres poderoso. No. Señor, si tú quieres. Esto habla de un hombre que conocía el corazón de Dios. Yo creo que Dios tiene poder. ¿Usted cree que yo no creo que Dios tiene poder, iglesia? Yo creo que sí. Para Él no hay nada. Hizo los planetas, las estrellas. Está todo en su palma. Pero mi oración más especial con Dios y mi esposa, y cuando usted tenga sus momentos de petición a su Dios, ¿por qué no decirle así? Señor, te amamos. Sea la voluntad que tú desees, pero nunca va a ser porque no creemos que tú no tienes poder. Porque si tú quieres, tú puedes. Y esa fue la oración del leproso. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y sabe qué le dijo? Si quiero. Porque nos ama. Recuerda a la mujer sirofenicia. Señor, mi hijita tiene un espíritu inmundo. Y se postró a sus pies. La mujer era una gentil, ni siquiera era judía. Y le dijo: Señor, sana a mi hija. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, hermanos, esta mujer se pudo haber parado. Ok, y me voy. Pero esta fe que tenía esta mujer era del tercer nivel. Sabía mover el corazón, el amor de Dios. Y ella le dice algo increíble. Ella le dice con su fe: de cierto, Señor, tienes razón. Le dio la razón a Jesús. No le dijo: ¿cómo así me estás diciendo, perrillo? Ella le dio la razón. Es cierto, tienes razón, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y qué le dijo Jesús? Wow, por esta respuesta, vete, tu hija ya está sana. Quiero darle otro ejemplo para que su fe salga diferente por esa puerta. El centurión, un hombre que tenía en su poder 100 soldados romanos, y tenía un criado muy enfermo, y mandó a llamar con sus criados a Jesús. Y alguien preguntará: ¿y por qué no fue él? Se creía muy importante. No, era todo lo contrario. Cuando Jesús fue, no estaba lejos, pero se veía ya entrando a la aldea. Y cuando el centurión vio que Jesús iba a entrar a su casa, le dijo: detente, detente, Jesús. Tú no tienes que entrar. Wow, mire la fe. Tú no tienes que venir hasta la casa y poner las manos, porque yo mismo soy un hombre de autoridad y le digo a este: ve y va, y a este: vuelve y vuelve. Él estaba diciendo: tú eres rey. Yo soy un soldadito, pero tú eres rey. Tú nomás di la orden y el criado va a ser sano. Va a llegar en el tercer nivel momentos donde Dios te va a pedir a tu Isaac: voy a hacer una descendencia, una generación, una descendencia, naciones saldrán de tu hijo Abraham. Te voy a prometer un hijo. Y se lo dio. Y después de que lo tiene, después de haber esperado tanto tiempo Abraham por su promesa, Dios se la dio. Y esperó 14 o 15 años para él volvérselo a pedir. Isaac significa su risa. Abraham tuvo que entregar su felicidad a Dios. Y esto me enseña algo, un principio increíble sobre la fe: que tú tienes que amar a Dios, iglesia, sobre todas las cosas. Y Abraham va ahí, y va ahí con su hijo. Entonces Isaac le dice: padre. Y Abraham le dice: heme aquí, hijo. Aquí está el fuego, aquí está la leña,
pero ¿dónde está el cordero? Ya lo estaba sospechando. ¿Y sabe qué dice Abraham? Tranquilo, mi hijo, Dios se proveerá. Cuando llegó el momento de despachar a los criados, les dijo: esperen ustedes aquí. El muchacho y yo subiremos, adoraremos y vamos a volver. Y este nivel es el que muchos de nosotros vamos a tener que atravesar en algún tiempo, en alguna temporada de nuestras vidas. Porque si queremos ir al cielo, tenemos que demostrar que realmente no somos evangélicos de silla, que realmente su fe va a estar en este nivel. Porque si su fe no está en este nivel, ¿cómo usted va a irse para el cielo? Y esta noche el Señor te quiere enseñar, y nos quiere enseñar, cuál es tu nivel de fe. ¿Me amas? Si te respondo o no, ¿por qué no hacemos algo especial? Venga con su familia. Veo muchos niños. Venga con sus niños. Venga con sus familias, por favor, al altar. Primera de Juan 5:14 dice esto: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y encontré en una traducción muy especial el mismo texto, y mire cómo dice: y nuestra fe está puesta en Él, sabiendo que si pedimos algo que esté alineado a su voluntad, Él responderá.